los gatos más caros del mundo. Hola y bienvenidos a Hot Cake Tops. El día de hoy les presentamos este top que seguro les encantará. Todo el mundo sabe que los gatos son excelentes compañeros domésticos, a pesar de su carácter independiente. Pero, ¿estarías dispuesto a gastar miles de dólares para adquirir un menino? Algunas razas de gatos son codiciadas en el mundo de las mascotas debido a sus características físicas, origen milenario o simplemente por estética. Una mascota puede ser una excelente opción para que los niños en casa se concienticen sobre el cuidado de los animales. Uno puede hacerse de un gato comprado o adoptado por un bajo precio. Sin embargo, si se busca un animal más exclusivo, puede requerirse una increíble cantidad de dinero. Para que conozcas todo acerca de estos lujosos meninos, en Hot Cake Tops te presentamos el top de los gatos más caros del mundo. Si prefieres ahorrar, recuerda que también hay miles de gatitos adoptables en tu refugio animal más cercano que están listos para dar y recibir mucho amor. Número 5. Safari. Precio aproximado de $8,000. País de origen, Estados Unidos. El Safari Cat es originario de los Estados Unidos. Es una mezcla entre el gato Geoffroy y un Moggy. Originalmente, este gato fue criado en la década de 1970 para ayudar en la investigación de la leucemia realizada por la Universidad Estatal de Washington. El mestizaje fue rápidamente abandonado por la universidad, que decidió que era demasiado complicado. Posteriormente, los criadores de gatos se hicieron cargo del desarrollo de la raza. Sin embargo, debido a los problemas de fertilidad entre los gatos safari machos, la raza fue extremadamente difícil de desarrollar. Es por eso que los gatos safari son tan caros hoy en día. El nombre safari fue elegido en referencia a la naturaleza exótica del gato. El gato safari tiene un aspecto deslumbrante, debido al mestizaje realizado con sus antepasados gatos monteses. Debido a que son tan raros, no existen estándares de la raza para el gato safari. El gato safari es de tamaño mediano a grande. Los primeros criados pesaban alrededor de 15 kilos, pero posteriormente se hicieron cada vez más pequeños. El gato safari hoy en día pesa unos 11 kilos. Los gatos safari pueden vivir en promedio entre 17 y 20 años. El gato safari tiene un pelaje corto atigrado manchado. Todo su cuerpo está cubierto de manchas negras, similares a las de un leopardo. También puede ser color point o carey. A pesar de sus orígenes como gatos monteses, las primeras generaciones de gatos safari se describieron como muy tranquilas, y este rasgo se ha mantenido constantemente a lo largo de los años. Tienen temperamentos tranquilos y serían mascotas maravillosamente gentiles según los criadores. Como la mayoría de los gatos, el gato safari es muy inteligente. También son conocidos por tener personalidades fuertes. Como se mencionó anteriormente, lograr que la raza prospere no ha sido una tarea fácil. Los gatos safari machos tienen problemas de fertilidad, como los gatos de Bengala y los gatos Savannah. Las hembras son fértiles y, por lo tanto, a menudo se convierten en gatos reproductores, mientras que los machos se venden como mascotas. Número 4. Khao Manee. Precio aproximado $10,000. País de origen, Tailandia. Los gatos Khao Manee son unos felinos provenientes de Tailandia que se caracterizan por tener un pelaje corto de color blanco y por poseer generalmente ojos de colores dispares, siendo frecuente uno azul y el otro verde o amarillo. Con respecto a su personalidad, son unos gatos cariñosos, activos, inquietos, juguetones, leales y dependientes del afecto de sus cuidadores. No necesitan cuidados especiales, aunque sí que requieren que se les dedique tiempo para jugar y que hagan ejercicio. Son unos gatos fuertes y sin enfermedades hereditarias, más allá de poder presentar sordera por sus características de pelo blanco y ojos azules. Desde el 1868 al 1910, el rey tailandés Rama V se dedicó a la cría de estos gatos, ya que era su raza favorita. Por lo tanto, el origen de esta raza se encuentra en Tailandia, país en el que se consideran atrayentes de la felicidad y de la buena suerte. Al día de hoy,
En Occidente es una raza bastante desconocida y todavía muy valorada en su país de origen. Los gatos Khao Meni tienen un tamaño mediano, con un cuerpo fuerte y ágil. Los machos miden entre 30 y 35 centímetros y pesan entre 3 y 5 kilos, mientras que las hembras son más pequeñas, midiendo entre 25 y 30 centímetros y pesando entre 2 y 5 kilos. Alcanzan el tamaño adulto a los 12 meses. Los gatos de raza Khao Meni son cariñosos, activos y sociables, aunque lo más característico de su personalidad es que les encanta maullar para todo. Cualquier excusa vale para estos gatitos. Les encanta estar con sus cuidadores, crean un vínculo fuerte y los siguen a todos lados. Esto puede hacer que no toleren la soledad y desarrollen incluso ansiedad por separación. Se llevan bien con los niños y adoran jugar y corretear con ellos. Sin embargo, son algo tímidos ante los desconocidos. Siguiendo con el temperamento y la personalidad de los Khao Meni, son gatos muy juguetones e inquietos. De hecho, si salen al exterior, no es de extrañar que traigan algún animal cazado como ofrenda para su criador. En este sentido, cabe destacar que tienen tendencia a escaparse para explorar el exterior, aunque suelen volver debido al fuerte vínculo que desarrollan con sus humanos. Es recomendable vigilarlos para evitar que sufran daños. Además, como un buen gato oriental, es curioso e inteligente. La esperanza de vida de los Khao Meni se sitúa entre los 10 y 15 años. Número 3. Caracal. Precio aproximado $10,000. Lugar de origen, África. La denominación gato caracal es imprecisa desde el punto de vista científico. Aunque todavía hay numerosas personas que la utilizan habitualmente, la realidad, por otro lado, es que este animal, aunque tenga muchas similitudes físicas con el gato doméstico tan común, no pertenece a ninguna variedad de raza de gato. Tienes que saber, por tanto, que se trata de una especie con mayor relación con los grandes felinos y que es llamado también el lince africano, que no debemos confundir con el gato cerval. Entendemos, por otra parte, que el gran parecido con los gatos, o incluso el lince, haya creado una significativa fascinación por el caracal, pero es importante aproximarnos a ellos con el máximo rigor. Comenzamos con un poco de historia sobre este animal y, en primer lugar, tenemos que remarcar que su nombre proviene de la palabra turca karakulak, que significa oreja negra. Esta denominación ya nos aporta tanto un rasgo físico como una pista sobre las tierras que habita el caracal. Por lo que respecta a los rasgos por los que podrás identificar a los caracales, que las partes posteriores de sus grandes orejas negras son muy características, al igual que los penachos de ese color en los que acaban. Eso sí, hay pelos blancos en el interior de sus orejas. Su hocico también llama la atención por su obscuridad y tamaño. Sobresale su pelaje liso, denso y suave, y de una tonalidad leonada y anaranjada o rojiza. El pecho y el vientre, por su parte, son más blanquecinos. Suelen llevar la cabeza alta, la cual tiene una forma redonda, y presentan ojos verdes o amarillos. Podemos encuadrarlos entre los felinos más grandes, puesto que llegan a alcanzar 92 centímetros. Si contamos la cola, deberíamos sumar 30 más. Recuerda que, como sucede con otros animales parecidos, las hembras del caracal tienen una menor estatura. Los caracales se extienden por amplios territorios de los continentes africano y asiático. En el primero de ellos están presentes en casi todas sus regiones, mientras que en el segundo pueblan zonas de las penínsulas de Anatolia y Arábiga. Como buenos felinos, los caracales son animales cazadores. Aprovechan la fuerza y resistencia que les proporciona una constitución musculosa y ágil para actuar como depredadores letales. Esta es una de las razones por las que no se te ha de ocurrir adoptar uno de ellos como mascota. Son, por tanto, seres que se guían por ese instinto de coger a sus presas. Se mueven sobre todo de manera solitaria y por la noche, lo que hace tan complicado que una persona pueda avistar caracales. Apuestan de forma sigilosa para atrapar piezas más o menos de su tamaño, como las crías de antílope, los roedores y las liebres. Estos últimos animales son los más habituales en su dieta,
Gracias a la potencia de sus piernas, pueden dar grandes saltos, lo que les permite incluso alcanzar algunas aves desprevenidas, como águilas. No en vano, en algunos lugares se les conoce como gatos voladores por esta capacidad tan formidable de elevarse. Pueden llegar hasta los 3 metros de altura en esos saltos. Número 2. Gato sabana. Precio promedio $22,000. País de origen: Estados Unidos. El gato sabana es una hermosa raza de gato exótico, con un temperamento de gato doméstico y un aspecto salvaje, heredado de su ancestro el serval africano. La raza de gato sabana surge en 1986 a raíz de un cruce entre un serval africano y un gato doméstico, pero fue solo hasta el 2012 que la raza fue reconocida oficialmente por la TICA, The International Cat Association. La nueva raza de gato tuvo un acogimiento despertando gran interés y fue por esta razón que los criadores empezaron a hacer sus cruces con otras razas de gatos domésticos. Estos fueron tales como el Mau egipcio, Oxy Cat y razas orientales de pelo corto, hasta mejorar la raza que hoy en día es conocida como gato sabana. Sabana fue el nombre que se le dio a la primera cría nacida de gato sabana, debido a que el serval africano habita en la sabana de África subsahariana y fue por esta razón que la raza fue nombrada sabana. Es un gato de tamaño grande, con cuerpo delgado y estilizado. Tiene patas largas, puede pesar de 10 a 12 kilos y tiene una expectativa de vida de 10 a 20 años. Los sabana tienen ojos grandes y expresivos que van acompañados de un lagrimal negro, y aunque el color del pelaje más común y popular es el atigrado manchado café, los gatos sabana tienen una personalidad increíble, gracias a que tienen la agilidad y la independencia de un animal felino salvaje, combinado con la ternura y lealtad de un gato doméstico. Son gatos extrovertidos, divertidos y muy inteligentes. Suelen aprender rápido y son bastante curiosos, pues aman explorar todos los espacios. Son gatos con un nivel de actividad medio y alto, ya que les encanta jugar, correr y saltar. Incluso pueden llegar a saltar hasta 2 metros de distancia, gracias a sus patas largas y flexibles y a su cuerpo atlético, ya que es muy diferente a la mayoría de los felinos. Número 1. Ashera. Precio promedio $100,000. País de origen: Estados Unidos. Es normal que el gato Ashera te llame la atención. Sus colores tan característicos y esa figura tan esbelta le hace ser una raza muy atractiva, a pesar de su joven aparición. Aunque, sinceramente, no es un gato apto para todo el mundo, sobre todo por el caro precio que hay que pagar por él. No hay que remontarse mucho para encontrarnos el origen de este espectacular gato, que es un híbrido de leopardo asiático, el gato doméstico y el serval africano. Entre tanta disparidad hay que añadir su país de origen, Estados Unidos, una especie creada en el laboratorio que se ha convertido en la más cara del mundo. La verdad es que costó varias generaciones de gatos crear la definitiva raza Ashera, hasta que se logró a principios del siglo XXI. Entre sus curiosidades, debes saber que su precio más bajo oscila sobre los $30,000, dado que al año nacen alrededor de 100 ejemplares. Los más afortunados en tener esa cantidad de dinero han decidido apuntarse a una larga lista de espera para conseguir uno de ellos. Una de las características que le hace único es su estatura, pudiendo alcanzar el 1,5 metros. Por este mismo motivo, su peso también es mayor con respecto a otras razas de gatos, rondando los 15 kilos. Destaca por su robustez y su fuerza. Con un aspecto más salvaje que doméstico, a veces demuestra su temperamento. Sus colores evocan a los felinos selváticos, con una piel moteada al estilo de leopardo y el serval africano, de quienes tiene una importante descendencia. El color de sus ojos puede variar entre la tonalidad verde y el color miel. Sus orejas son puntiagudas, imitando a algunos de los grandes felinos. Al igual que la mayoría de los gatos, tiende a ser solitario, lo que te facilita que pueda estar solo en casa, pero sin preocuparte porque rompa todo a su alrededor. Se puede decir que es un gato tranquilo, a la vez que familiar.
Precisamente, su actitud calmada parece no corresponder con su aspecto físico, aunque ciertamente no necesita mucha interacción con él para que se muestre afectuoso con los miembros de la familia. Como buena mascota, adora las caricias, lo que lo convierte en un compañero perfecto para los más pequeños de la casa. Este top ha llegado a su fin. Dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Déjanos en los comentarios cuál de estos gatos te gustó más y cuál es el que tú tienes. Y te invitamos a ver nuestros otros videos. ¡Saludos!